Hola a todos. En esta segunda parte de la introducción a Python vamos a ver algunas funciones básicas. Vamos a ver cómo pasamos de todo lo que aprendimos en compu en C++. Vamos a ver cómo hacerlo ahora en Python. Su equivalente, vamos a ver cosas nuevas. Hay que recordar que no existe una traducción literal, digamos, entre dos lenguajes de programación, sea cuáles fueren esos lenguajes. Así que nada va a ser igualito. Hay cosas muy similares, pero nunca va a ser igual. Para esto voy a utilizar la herramienta Jupyter Notebook que les adelanté que vamos a estar utilizando para estas muestras. Para el desarrollo de las clases también les recomiendo tener instalado, tener un poco de práctica con su uso. Así que yo les voy a pasar este archivo que tiene extensión IPYNB. Para poder abrirlo tienen que hacer cmd acá y ahí escriben Jupyter Notebook. Esto va a abrirnos un entorno web, como habíamos visto en la primera parte, y abrimos directamente este cuaderno. Acá tengo preparado yo un montón de cosas que habíamos visto en C++, y vamos a ver su equivalente en Python, cómo ir haciendo y vamos a ir acostumbrándonos. Eh, Tienen que tener en cuenta que el Jupyter Notebook lo que hace es ejecutar bloques de código y mantiene el estado de esas variables. Por ejemplo, si yo declaro una variable acá, supongamos x igual a 5, vamos a ver más tarde, pero yo ejecuto esto. Y yo en un siguiente bloque hago print x. Él, en este estado, él tiene almacenado lo que yo había guardado acá. Así que eso es un dato importante para el desarrollo de esta clase. Ahora mismo voy a borrar esto y voy a borrar esto. Entonces vamos a empezar. Lo primero que habíamos visto en C++ es cómo imprimir texto o números o variables por pantalla. Y eso hacíamos utilizando la librería eStream y el objeto cout al que le pasábamos los flujos con este operador. Para hacer eso en Python no hace falta incluir ninguna librería. Está todo ya preparado. Simplemente usamos la función print y adentro le pasamos lo que queramos imprimir, que en este caso puede ser una cadena de texto, por ejemplo. Imprimir esto o ejecutar este código haciendo Shift Enter va a resultar en esto. Si yo quisiera imprimir más de un texto, como este caso, por ejemplo, se hace de la misma forma, solamente que se pone una coma entre ambos parámetros y Python automáticamente agrega un espacio entre cada parámetro. Entonces al ejecutar esto, vemos que imprime hello, espacio, world. También podemos hacer que esto no sea una cadena de texto, sino que sea un número, una variable, lo que sea. Por ejemplo, si quisiéramos imprimir esto mismo que está arriba, podemos poner acá. Este es el año. Y en el otro parámetro, sin las comillas, ya que va a ser un número, ponemos 2021. Esto va a resultar en imprimir esto. Entonces la función print es para imprimir cadenas de texto a la pantalla. La siguiente cosa que hemos visto es cómo almacenar variables. Este 2021 es un número, no es una variable todavía, no está almacenado en ningún lado. Para eso hay que entender que Python es un lenguaje de tipado dinámico. Eso quiere decir que en el momento de la ejecución, cuando yo hago esta asignación, cuando el operador es igual, Python ya reconoce de qué tipo es lo que está a la derecha y le asigna ese tipo a la variable que estoy declarando. Entonces no hace falta declarar el tipo de dato que va a contener una variable, simplemente ya escribimos el nombre de la variable y el valor que va a tener. Entonces escribir todas estas líneas de int n1 igual a 5, float n2 igual a 3,32, se hace directamente con el nombre de la variable igual al valor que queramos poner. Y no se ponen el punto y coma, que era algo obligatorio en C++ al final de cada sentencia. También podemos tener strings, vamos a llamarle S1 y vamos a poner Juan. Esto es equivalente a poner, por ejemplo, las comillas simples también. Eso es una diferencia con C++, que poner comillas simples indicaba que era un solo carácter y poner comillas dobles indicaba que era una cadena de caracteres. También tenemos el tipo de dato booleano.
que contiene las expresiones true o false. Entonces bueno, podemos poner b1 igual a true y b2 igual a false. Ahora, esto es de tipo entero y esto es de tipo float. Python de por sí incluye otro tipo de número, que es el número complejo, y se escribe de la siguiente forma. Por ejemplo, 4 más 3j. Esto es de tipo complex. Si esto ejecutamos, nos da un error. ¿Por qué? Porque false tiene que ser sí o sí con mayúscula. Al ejecutar, no da ningún error. Quiere decir que se ejecutó correctamente. Si quisiera imprimir los valores de estas variables, simplemente ponemos print y el nombre de la variable que queramos. También podemos imprimir, por ejemplo, una suma de dos variables como es n2 más n3. En este caso suma la parte real de esto con la parte real y la parte compleja con la parte compleja, que es 0. O interpreta como 0 al menos. Si quisiera imprimir la cadena, podemos poner, por ejemplo, print. El nombre es espacio, ahí, y ponemos el siguiente, que es ese. Y también podemos imprimir true o false dependiendo si ponemos b1 o b2. Algo que es distinto en Python respecto de C++ es que las variables pueden cambiar de tipo de dato durante la ejecución del programa. Si en C++ yo declaraba n1 como entero, yo no podía después más abajo escribir float n1, por ejemplo, o string n1. En Python yo directamente puedo escribir, vamos a imprimir n1 primero para ver cuál es el valor que está almacenando ahora mismo. Y vamos a almacenarle un string. Por ejemplo, un string cualquiera. Y vamos a imprimir ahora su valor. Vamos a ver qué contiene. Vemos que cambió sin ningún problema, no da ningún error. Lo siguiente que querríamos hacer ahora que tenemos variables es pedirle al usuario que ingrese un dato por teclado. En Python esto hacíamos con la librería eStream y el objeto sein y cargábamos lo que venía de acá al nombre de la variable. O sea, la variable cuyo nombre poníamos acá. En Python se utiliza la función input, que hay que tener en cuenta que devuelve un string. Vamos a ver por qué es importante eso. Entonces vamos a pedirle el nombre al usuario. Escribimos nombre igual a input de... Al hacer esto directamente, si hacemos ahora print nombre, vamos a ver que directamente ya va a cargar el nombre. Entonces yo escribo Juan, por ejemplo, y vemos que cargo. ¿Cuál es el problema con esto? Que si esto se ejecutara directamente en... Vamos a escribir cmd Python en la consola de Python y yo hago nombre igual a input, se queda en blanco, no sabemos, la persona no va a saber qué tiene que escribir. Entonces, al poner, funciona, pero es importante entonces poner siempre como una ayuda o un texto que le indique al usuario que tiene que introducir. Entonces, como parámetro podemos pasar un mensaje opcional que diga introduzca su nombre. Entonces ella ya se hace más fácil. Bien, podemos hacer que el programa salude, por ejemplo, escribiendo hola fulano de tal. Ahí entonces vemos que se puede poner varios parámetros dentro de la función print, como ya hemos visto anteriormente. Bien, si esto devuelve un string, ¿cómo hacemos entonces para que, por ejemplo, si quisiéramos introducir la edad, eso podamos hacer cálculos con ello? Porque si yo tengo 5 como string, Python no va a reconocer 5 como un número, va a reconocer como un string. No vamos a poder sumarle, multiplicarle, nada. Entonces lo que hay que hacer es castear. Vamos a poner, por ejemplo, edad igual a input de introduzca su edad. Y vamos a decir entonces su edad dentro de 5 años será. ¿Y cuál es la expresión correspondiente a eso? Sumarle al valor de edad 5. Es algo un poco trivial, pero es para demostrar el funcionamiento. Esto ahora mismo, si yo cargo un número, por ejemplo 22,
va a dar un error. ¿Por qué? Porque dice que solamente se puede concatenar string a string y no entero. El tema es que en Python yo puedo, por ejemplo, sumar strings entre sí. Yo puedo decir esto más algo más. Y esto funciona sin ningún problema. Al usar el operador más para los strings, él lo que hace es concatenar. Entonces, cuando yo le puse un 5 acá e intenté operar edad con 5, él intentó concatenar, pero no pudo porque 5 no es de tipo string. Edad es de tipo string, pero 5 no. Entonces, ¿cómo hacemos? Casteamos, decimos edad igual a entero, o la parte entera de edad. Si ejecutamos esto y escribimos 25, so dentro de 5 años será 30. Ahora sí funciona. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para números de punto decimal. Por ejemplo, altura igual a input de introduzca su altura. No hay que olvidarse de las comillas. En metros para que sea decimal. O si no, si es en centímetros va a ser 100 y algo y no va a ser al final decimal. Después decimos altura igual a float de altura. Y después imprimimos. Por ejemplo, ¿cuánto le falta para medir 3 metros? Algo trivial, entonces le faltan. Y la expresión correspondiente a eso es 3 menos altura. Para llegar a 3 metros. Si ejecutamos esto y ponemos, por ejemplo, 1.70, le faltan 1.3 para llegar a 3 metros. Ahora esto hacemos en dos líneas ahora mismo. Se puede hacer todo en una línea poniendo float acá y directamente ya se tiene todo ahí. Entonces desde esta línea ya no hace falta. Entonces al poner por ejemplo 1.85 le quedan 1.15 para llegar a 3 metros. Ok, vemos que es un poco incómodo esto de tener que poner una coma, poner la expresión que queremos y después seguir con el string. Entonces para eso Python ya incluye algo que es el formateo de strings, que no es desconocido para C++, no sé si se dio un combo, pero es parecido al printf de la librería stdio.h. ¿Cómo se utiliza? Vamos a suponer que queremos imprimir esto mismo, pero sin cortar directamente el texto. Entonces podemos hacer print y escribimos le faltan, y en el lugar donde queremos que esté la variable simplemente ponemos estas llaves curvas para llegar a 3 metros. Una vez que termina el string ponemos punto format y le pasamos el parámetro que queremos, que en nuestro caso es 3 menos altura. Si ejecutamos esto, vemos que efectivamente imprimió lo que queríamos. La otra opción que tenemos es utilizar lo mismo, pero escribimos una F antes de las comillas. Copiamos esto, porque se utiliza exactamente igual, pero directamente entre estas llaves ya ponemos la expresión que nos interesa. Entonces vemos que ahora imprimió exactamente 2 veces. Esto se puede hacer para más de una variable. Por ejemplo, tenemos ya las variables nombre y tenemos la variable edad utilizados, así que vamos a utilizar eso para hacer un saludo, digamos. Entonces print hola fulano de tal. Vamos a poner acá el nombre. Su edad es, vamos a poner ahí la edad que se introdujo, y usted mide, y vamos a poner la altura que se introdujo, tantos metros. Punto format, y ponemos los nombres de las variables, que en nuestro caso es nombre, edad y altura. Si ejecutamos esto, vemos que efectivamente funciona. También se puede hacer de la misma forma con la F enfrente y poniendo en donde le corresponde nombre, edad y altura. Y eliminamos nomás este format de acá atrás y vemos que ¿qué pasa acá? Me olvidé de poner el cierre paréntesis. Ahí está. Sirve de la misma forma exactamente. Bien, una vez que tenemos eso, habíamos visto también en C y C++ controlar el flujo del programa, o sea, seguir o no haciendo cosas dependiendo de ciertas condiciones.
Para eso utilizábamos el bloque if, que podíamos anidar con un else if y al final un else. O sea, esto básicamente era, la estructura básica era if else y podíamos anidar eso básicamente, o sea, anidar para hacer varias condiciones y llegar a una condición final o hacer algo si no se cumple ninguna de esas condiciones. En Python tenemos lo mismo, solamente que tenemos la palabra clave elif, que es una abreviación de este else if. No es necesario poner los paréntesis alrededor de la condición, hay que poner los dos puntos y lo que está dentro tiene que estar indentado sí o sí. ¿A qué me refiero con indentado? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a pedirle al usuario que ingrese su edad. Entonces hacemos int de input y ponemos ingrese su edad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que puede tener edad? Puede ser mayor o igual a 18, puede ser menor a 18 y mayor o igual a 0, o puede ser menor a 0. Vamos a ver si la persona es mayor de edad. Entonces, if edad es mayor o igual a 18, entonces en ese caso, usted es mayor de edad. El otro caso es elif edad es menor que 18 y en C++ cuando queríamos hacer el operador que cumpla dos condiciones a la vez, utilizamos esto. En Python es directamente and edad mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona es menor de edad. ¿Y cuál sería el caso extra? Que se introdujo un número negativo. Entonces ponemos else, print, se introdujo un número negativo. Entonces, vamos a ejecutar este código y vamos a poner 18, usted es mayor de edad. ¿Qué pasa si ejecutamos y ponemos 5, usted es menor de edad? Y el otro caso es menos 4, se introdujo un número negativo. Funciona de la misma forma. Bien, como en C++ tenemos los operadores más, menos, por, dividido, módulo, y estos dos son nuevos, potenciación y división entera. La suma ya conocemos, suma, por ejemplo ponemos 5 más 3, imprimimos esto, ya sabemos cómo funciona. Lo mismo con la resta, la multiplicación, la división. El módulo, si no se acuerdan, lo que hacía era obtener el resto de la división entera. Entonces si hacemos por ejemplo 20 módulo 3, sabemos que 6 por 3 es 18 y sobran 2. Esto debería salir entonces 2. Exactamente. Ahora los nuevos son la potenciación. Entonces yo puedo poner potencia igual a 4 al cuadrado. Entonces esto debería imprimir entonces 16. Exactamente. Y el otro es una división entera. O lo que se llama, sí, división entera. Que vamos a ver qué es, cuál es la división, cuál es la diferencia entre la división normal y la división entera. Vamos a asignar esto, por ejemplo, 10 entre 2. Y esto también 10 entre 2. Y vamos a imprimir ambos. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas divisiones. Bien, si se dan cuenta, esto, por más de que el resultado es un número entero, ¿qué tipo de dato retornó? Retornó un float. Y esto sí devolvió la parte entera. Ahora vamos a probar con una división que no es exacta. Por ejemplo, 9 entre 2. Y vamos a correr. La división normal retornó el número decimal correcto. Y la división entera lo que hizo fue truncar la parte decimal y retornarnos solo la parte entera. Entonces ese es un nuevo operador que tenemos en Python. Para asignación tenemos, vamos a llamar var1 por ejemplo, el que ya habíamos conocido, que es el es igual, solito. Si queremos utilizar, por ejemplo, si queremos actualizar una variable utilizando su estado anterior, por ejemplo, var1 igual a var1 más 3, y ahora hacemos print de var1, esto también se puede hacer. O la forma abreviada es utilizar el operador más es igual. Esto va a dar el mismo resultado. Se puede hacer lo mismo para cada uno de estos operadores
Y en Python no es válido el operador más más. Esto va a dar un error. Tampoco menos menos, ni nada de eso. Entonces es más, es igual 3. Y esto es lo que sale. Los operadores de comparación siempre devuelven un bool. O sea, nosotros queremos saber si algo es cierto o es falso nomás. El más conocido, o sea, uno de los más conocidos es igual, que utiliza dos veces el símbolo es igual. Entonces 5 es igual a 5. O sea, esto evidentemente es cierto, así que va a imprimir true. No se olviden, hay muchas veces que en el apuro de escribir el código nos olvidamos del segundo es igual y termina... ¿Qué va a pasar si hacemos esto, por ejemplo? Tenemos un error. Entonces tenemos que atender, si bien el error, o sea, el error ya nos avisa que probablemente nos equivocamos, igual es útil atender para no perder tiempo. Este es la negación. Por ejemplo, 5 no es igual a 5, esto tiene que devolver false. Y así sucesivamente. Conocemos cada uno de estos operadores y cómo funcionan. El bucle while es una sentencia de instrucciones que se ejecutan mientras una condición sea cierta. La sintaxis de eso en C++ era while, entre paréntesis la condición, y adentro el bloque de código que queramos. En Python escribimos la palabra clave while, la condición no hace falta que sean paréntesis, y puede ser más de una condición, utilizando AND o OR, y ponemos dos puntos, y dentro del texto del bloque identado la sentencia que queremos que se ejecute. Por ejemplo, vamos a imprimir los números del 1 al 5 con un bloque while. Entonces ponemos num igual a 1, while num menor que 6, print num, y al final actualizamos nuestra variable, entonces hacemos num más igual 1. Vimos que imprimió desde el 1 hasta el 5. Ahora yo puedo ejecutar, puedo cortar la ejecución de un bloque while, aunque la condición sea cierta. Vamos a ver cómo. Vamos a escribir esto mismo, pero vamos a agregarle un condicional acá adentro. If num es igual a 3, por ejemplo, que entonces corte. ¿Qué va a pasar ahí? Llego a 3 y cortó y ya no siguió. En vez de imprimir hasta 5, solamente imprimió hasta 3. También tenemos la palabra clave continue, que también teníamos en C++ y sirve para saltar directamente a la otra iteración. Vamos a copiar esto y vamos a ver cómo modificar para hacer uso de esa palabra. Entonces, podemos mover primero esto acá y después decimos if num igual a 3, entonces continue. Al ejecutar esto vemos que justo cuando fue 3, él ejecutó esta línea que dice continue y no ejecutó esta línea que dice print, entonces el 3 no apareció en pantalla. Si al final de nuestro código while en C++ yo le pongo acá a lo que se ejecuta, una vez que la condición dejó de ser cierta, eso se puede hacer en Python también con, por ejemplo, un else. Vamos a copiar otra vez este código y vamos a ponerle acá else. Entonces le decimos print num dejó de ser menor que 6. Entonces vemos que imprimió todas las veces y una vez que dejó de cumplirse la condición, él ejecutó este bloque de código que está en else. Otra parte que teníamos que tener en cuenta en C++ eran las funciones propias que nosotros declarábamos. Eso se hacía con esta sintaxis. Primero poníamos el tipo de dato de retorno, que podía ser void si no retornaba nada, podía ser int, podía ser float, string, podía ser incluso de las estructuras que nosotros declarábamos. Y van a ver en la parte de C++ que incluso puede ser clases, objetos de clases que nosotros definamos. Entonces, teníamos el tipo de dato, el nombre de la función, el tipo del dato de argumento que recibía y el nombre del argumento y así sucesivamente. Y al final, el- la sentencia de return o podían no estar también si esto era void. En Python, esto se hace de la siguiente forma. Ponemos def, que es la palabra clave para definir funciones, el nombre de la función
y directamente ya los nombres de los argumentos, no hace falta indicar el tipo. Entonces, vamos a hacer esta función que recibe dos números y retorna su suma en Python. Va a ser def suma números, recibe A y B y retorna A más B. Entonces, vamos a aplicar, por ejemplo, ¿cómo le llamábamos? O sea, ¿cómo invocábamos a una función que declaramos? Con su nombre y le pasamos los parámetros que él requiere. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, con 3 y con 5 y esto tiene que salir 8. Esto puede recibir distintos tipos. Por ejemplo, si ponemos 3.4, esto es de tipo float y esto es de tipo int y esto va a funcionar también. También funciona para tipos de datos complejos. Por ejemplo, si esto fuera más 4j, va a funcionar sin ningún problema. Y también funcionaría para strings, por ejemplo. Y ahí se crea un problema. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que se puede indicar el tipo de datos esperado. O sea, vamos a ver, si yo le llamo a esta en función y le pasa como primer parámetro un string que diga hola y en el segundo un string que diga mundo, esto va a imprimir hola mundo todo junto. Exactamente. Entonces vemos que si esto fuera, por ejemplo, parte de una librería de matemática y él permite recibir strings, esto estaría un poco mal o tal vez tendríamos que hacer una verificación acá del tipo de dato y vamos a ver eso un poco más adelante. Antes de eso vamos a ver qué va a pasar si queremos declarar una función que no haga nada. Parece un poco estúpido de entrada, pero no es porque van a ver que existen lo que se llaman clases abstractas o interfaces que eh, tienen métodos que se llaman virtuales puros, que se implementan recién en las clases heredadas. Entonces, la forma de declarar métodos vacíos es, bueno, en este caso es una función vacía, vamos a decir función vacía, que incluso puede recibir algún parámetro, vamos a llamarle x, y ponemos pass. ¿Por qué ponemos pass? Porque si no escribimos esto, nos va a dar un error. Nos va a decir que espera un bloque indentado. Entonces escribimos la palabra clave, pass. Muy bien, acá sí vamos a lo que les decía de especificar qué tipo de datos espera una función. Así que vamos a agarrar esto mismo y vamos a copiar acá. Entonces, ¿cómo especificamos? Ponemos dos puntos y el tipo de datos. Dos puntos y el tipo de datos. Y para el retorno, antes de los dos puntos ponemos flechita y el tipo de datos de retorno. Es importante notar que esto no va a dar error. O sea, yo puedo copiar esto así mismo y esto va a funcionar sin que dé error. ¿Para qué sirve entonces poner este tipo de datos? Vamos a ver, por ejemplo, si abrimos el Visual Studio Code, van a ver que hay IDEs o editores de texto que permiten, justamente acá tengo la misma función, que tiene una función de autocompletado o de documentación. Si yo, si esto estuviera, por ejemplo, en otro archivo o el archivo en el que estoy trabajando fuera muy grande y yo no alcanzo a ver dónde está la declaración de esa función, yo pongo mi mouse encima y él me dice los tipos de datos que espera y el tipo de datos que retorna. Entonces es mucho más fácil para uno ir sabiendo qué tiene que pasarle a la función y qué va a recibir de eso. Ahora, sí serviría, por ejemplo, esto que estaba escrito acá. Esto es para ver el tipo de A y el tipo de B. Entonces, solamente si estos dos son enteros, esto serviría, por ejemplo, para una librería que es de matemática. Nosotros no querríamos recibir strings. Entonces, o tienen que ser números específicamente enteros, qué sé yo, algo así. Entonces, solamente si esto es cierto, va a ejecutar este código. Y después vamos a ver que podemos eh, poner, por ejemplo, una sentencia de error, vamos a ver más adelante, como notificarle a la persona que está haciendo un error al escribir su código. Vamos a copiar esto entonces, tienen como referencia y vamos a ver cómo funciona también.
Vamos a escribir esto acá. Muy bien. Y vamos a descomentar. Y vamos a ver qué pasa cuando hacemos esto. Este tiene que estar un poco más acá. Y este tiene que estar indentado. Así. Muy bien. Acá sí, nos da error. Nos da type error. ¿Por qué? Porque 3.4 no es de tipo entero. Entonces no se cumple esta condición. Entonces él levanta un error. Si yo no hubiera puesto eso, él simplemente hubiera retornado none. Entonces es útil para tener una documentación de cómo funcionan, o sea, de los parámetros a recibir y de los parámetros esperados. Otra cosa que se puede hacer es definir argumentos por defecto. Vamos a definir, por ejemplo, una función que recibe un nombre y un país. Entonces dice, hola, soy fulano y vengo de este país. Entonces vamos a llamarle presentar, ¿sí? ¿Qué sé yo? Y decimos que recibe el parámetro nombre, que va a ser de tipo string, el país, que va a ser de tipo string, y que va a ser por defecto igual a Paraguay, por ejemplo. Dos puntos y ahí escribimos. Entonces print f, comilla, hola, soy nombre y vengo de país. Entonces vamos a invocarle a esta función. Primero pasándole un nombre y un país. Entonces Juan y poner Argentina. Esto va... me olvidé de llamarle a la función. Presentarse. Hola, soy Juan y vengo de Argentina. Ahora, ¿qué pasa si yo le llamo a sí mismo a la función, pero no le paso el país? Entonces pongo, por ejemplo, Jorge. Eh, ¿Por qué está imprimiendo dos veces? Porque yo adentro ya había puesto print. Esto no es necesario, este print de acá. Ok. Ahí entonces. Hola, soy Jorge y vengo de Paraguay. Aunque yo no le pasé el parámetro país, él por defecto le asignó Paraguay ya que no recibió. Python también permite el uso de funciones recursivas que si recuerdan son funciones que dentro de sí mismas se llaman a sí mismas. El clásico ejemplo de esto es factorial. Entonces si yo quiero calcular por ejemplo el factorial de un número n, que podemos poner ya entero y devuelve un entero. Eh, entonces, ¿cómo era? El caso base es n igual a 1, entonces que retorne 1. Y el otro caso, entonces que retorne el producto de n por el factorial de n menos 1. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Print factorial de 4, por ejemplo, o de 3. Nos da un error. ¿Por qué? Porque esto tiene que devolver un entero. Este es el tipo de datos. Ahí. Entonces el factorial de 3 es 1 por 2 por 3, que es 6. El factorial de 4 es 24. El factorial de 5 es 120. Y así sucesivamente. Ahora sí, algo nuevo que tiene Python, que no tenía C++, es recibir parámetros que sean funciones. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Vamos a suponer que queremos hacer una función que reciba una lista de números. Vamos a ver más adelante las listas, pero por ahora vamos a utilizar ya. Y vamos a hacer una función que devuelva la suma de los cuadrados de un conjunto de números, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer def suma cuadrados que recibe un vector x. Entonces, podemos utilizar nuestro esquema de while para iterar sobre toda nuestra lista. Entonces empezamos con nuestro índice igual a 0. Y como queremos un sumador, hacemos suma igual a 0 también. Ahí escribimos while y sea menor que el len de x. Les adelanto ya que el len es para saber la longitud que tiene una lista. Vamos a ver más adelante también eh, para listas y para los otros tipos de estructuras de datos de Python. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Suma más e igual. eh,
x sub i al cuadrado. Y al final entonces retornamos la suma. Ok, entonces, ¿qué va a pasar si yo le invoco a esta función? A ver, print suma cuadrados. Y como parámetro le paso, por ejemplo, un vector que tenga 1, 2, 3. Esto tiene que dar como resultado, en teoría. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me... no está ejecutando por alguna razón? Porque no estoy actualizando mi variable de iteración. Ahí está. Entonces, ahora sí. Tengo que cortar la ejecución y volver a ejecutar por 2. Ahí está, 14. 1 al cuadrado es 1 más 2 al cuadrado que es 5 más 3 al cuadrado que es 9, 14. Exactamente. Ok, ¿qué pasa ahora si yo quisiera hacer esta misma función pero que sea al cubo? Entonces tendría que agarrar, definir otra vez una nueva función y hacer todo así. Ok, para eso sería útil, por ejemplo, eh, vamos a cambiar esto por cubos. Ahí. Para esto sería útil hacer una función que siempre haga esto, pero esta parte nomás varía. Entonces vamos a hacer suma con alguna operación, por ejemplo. Y aparte, definimos, eh, no sé, cuadrado. O sea, potencia cuadrado, que recibe un número y va a retornar el número al cuadrado. Y para el cubo, hacemos lo mismo, pero va a retornar la potencia al cubo. Entonces esto ponemos potencia cubo y retorna n al cubo. Entonces lo que tendríamos que cambiar acá sería, le llamamos, esta función tiene que recibir una función operación. Y acá le aplicamos a x sub i la operación. Y eso es lo que vamos sumando. Entonces, si yo quisiera hacer lo mismo que hice antes, ahora le paso entonces como parámetro la función potencia cuadrado. Y vamos a ver qué pasa. Tenemos un error porque yo le estoy llamando a suma cubos. Yo no actualicé el nombre de mi función. Tiene que ser esto suma operación. Ahí está. Ahora, si yo quería esto mismo, pero con los cubos, directamente puedo poner potencia cubos. Y potencia cubo. Ahí está. Hay que tener bien siempre el nombre con el que definimos las otras funciones porque eso mismo tiene que estar acá. Vemos así entonces que yo puedo pasar como parámetro a una función otra función. Ahora, yo tuve que definir esto de una forma aparte para pasar. Esto hubiera sido mucho más fácil, por ejemplo, si yo acá nomás podía definir qué quería que me haga con cada elemento del vector o del array. Así que para eso sirven las funciones lambda. Si yo quisiera hacer esto mismo, por ejemplo, y en vez de eso le paso una función lambda que vamos a ver enseguida cómo declarar, lambda, por ejemplo, esta es la palabra clave para definir una función anónima. Después ponemos los argumentos que recibe y que retorna. Esto entonces, ¿qué va a imprimir? 14. Yo acá, toda esta línea de código, resumí a una sencilla línea. Y también puedo hacer, por ejemplo, eh, puedo definir, por ejemplo, pot cuadrado, para ponerle otro nombre, igual a lambda x, igual, que lo que hace es x al cuadrado. Entonces, si yo hago print de pot cuadrado y le paso como parámetro, por ejemplo, 5, ya vamos a ver que directamente va a imprimir 25. Entonces, estas son funciones un poco abreviadas y sirven muchísimo para pasar como parámetro una función. Llegamos hasta ahí entonces con esta parte de la introducción a Python.
nos quedaría ver entonces lo siguiente que son las estructuras de datos, que son listas, tuplas, diccionarios y conjuntos.